Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos de algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país. El día de hoy platicaremos de la necesidad de contar con cédula profesional para realizar procedimientos quirúrgicos de cirugía estética. Mi nombre es Samantha Tafich, comenzamos. Al resolver el amparo en revisión 1291/2015, la segunda sala de la Suprema Corte analizó la constitucionalidad de las normas que únicamente permitían a los médicos con cédula de especialidad realizar procedimientos quirúrgicos de cirugía estética, excluyendo a aquellos que solamente cuentan con maestría. La Corte concluyó que no son equiparables los grados académicos de especialidad en cirugía plástica y reconstructiva y la maestría en cirugía estética, por lo que dicha distinción no implicaba un trato desigual e injustificado. Además, consideró que la medida no constituye una restricción al derecho a la libertad de trabajo, sino que solamente establece los requisitos que deben cumplir los médicos para realizar procedimientos quirúrgicos de especialidad. Para hablar de este tema nos acompañan Geraldine Cisneros, de Economía del IPN, Isolda Vela, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, Karen Lazo, de Derecho de la Universidad Veracruzana, y Brandon Acosta, de Medicina de la UNAM. Karen, platícanos un poco de los antecedentes tú. Hola, claro que sí. Pues bueno, todo este amparo en revisión surge debido a que la quejosa promueve una demanda de amparo, señala diversas autoridades, tanto ordenadoras y ejecutoras. Pero lo más importante de esto es que el acto reclamado va enfocado a una reforma que se le hace a la Ley General de Salud, el artículo 81 y 272 bis y bis 1. Esta reforma te dice que los lineamientos que se establecen para el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, ahora va a haber un impedimento para que las personas que solamente tienen una maestría puedan ejercer su profesión. Y en este caso, la quejosa, al ser una doctora, pero con maestría en cirugía estética, ya no va a poder ejercer su profesión, dejando sin efectos pues, la cédula profesional que ella tiene. Por esta razón, decide promover este juicio de amparo, se admite, se tramita también su incidente de suspensión, y al final el juez de distrito en su sentencia sobresee por algunos resolutivos y en otra pues niega la justicia y el amparo de la justicia laboral. Lo que se toma la decisión de interponer el recurso de revisión, por lo que conoció el 12º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Se admite, se comienza su estudio y el Tribunal Colegiado, dentro de la sentencia que nos da, es que también se vuelve a reafirmar los sobreseimientos que ya han hecho con anterioridad y se remite el asunto a la Suprema Corte para determinar si la reforma que se le estaba haciendo a la Ley General de Salud era constitucional o no. Esto surge porque dentro de estos hechos que nos traen aquí el día de hoy, es que la mesa integrada por el Consejo General de Salubridad, la Protección de Riesgos Sanitarios, el Director General de Profesiones, pues ahora establecen esta nueva regla, por así decirlo, de impedir el ejercicio de que las prácticas médico-quirúrgicas de manera estética, las personas con medicina estética lo van a poder hacer. ¿Esto por qué? Porque dentro de los agravios que la quejosa te dice es que se le está violando su derecho al trabajo porque ya no va a poder ejercer su profesión, porque además también te menciona que se está dando un trato discriminatorio entre la maestría y la especialidad. Entonces, en el estudio que se hace dentro de los agravios que la quejosa menciona, es que no hay ninguna discriminación, puesto que el orden que se establece para poder estudiar y ejercer la profesión va de acuerdo a licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y en este caso también te menciona que dentro de todo lo que se estudia para que pueda desempeñar su carrera, es necesario que pueda cursar la especialidad en algún lugar que esté acreditado por el Sistema Nacional de Salud. Entonces, pues en teoría, en una conclusión muy breve,
es necesario contar con una especialidad para poder ejercer estos procedimientos de manera estética, estos procedimientos quirúrgicos, y pues sí, su maestría se queda sin el valor, por así decirlo, porque pues es necesario contar con una especialidad para poder ejercer su profesión, y esto al menos da la seguridad tanto para los pacientes que acudan con este doctor y pues en general para la sociedad, y que te está pidiendo de una forma más preparación por las personas que van a desarrollar esta profesión. Ok, excelente explicación y excelente contexto que nos has planteado. Ahora necesitamos otro tipo de contexto, el contexto de la perspectiva de un médico. Brandon, eres médico. Me gustaría que nos pudieras poner en contexto toda esta situación, qué significa un procedimiento quirúrgico, qué implica una cirugía, qué opinas tú de del desarrollo del caso. Claro, Samantha. Mira, en general en medicina, como en todas las carreras, en todas las áreas, hay diferentes tipos de procedimientos. Un procedimiento hablo desde que yo a un paciente le pido una muestra de sangre y yo le hago un piquete para sacar sangre, hasta procedimientos en donde yo tengo que abrir un cerebro. Son dos cosas muy distintas. Y los procedimientos van desde procedimientos muy locales hasta procedimientos muy complejos. De ahí la necesidad de estratificar la estandarización de la enseñanza médica a las diferentes especialidades en México. De ahí que hay en diferentes especialidades y subespecialidades para encargarse de cada cosa en particular sin que haya o que se cometan la mayor cantidad de errores médicos. Entonces, en medicina y en México, dividimos a las cirugías de muchos tipos dependiendo del área anatómica en la cual se vaya a tratar y el tipo de procedimiento que yo voy a realizar. Siendo uno de estos los más importantes o más comunes la cirugía plástica, que en general el título total de la cirugía plástica es cirugía plástica y reconstructiva, porque lo que busca la cirugía plástica y reconstructiva es modificar el estatus visual y el estatus, la perspectiva externa e interna incluso, sobre alguna parte lesionada por alguna circunstancia, por lo general accidentes traumáticos que generan una lesión que a veces es aparentemente irreparable. Ellos lo que buscan es que el tejido, los tejidos blandos, la parte de la piel como tal y las diferentes capas que esto implica, se estén reestructurados de una forma adecuada, de una forma anatómicamente adecuada. Mientras que la medicina estética lo que busca como tal, por decirlo de una forma burda, es hacerlo bonito, que se vea bien por fuera, que se vea la estructura, que se vea bien, que si hay algún hueco se pueda completar mediante diferentes tipos de tratamiento externo. Por eso es que a veces la cirugía, la medicina estética, la confundimos mucho con la cirugía plástica, pero son cosas muy diferentes. Y como comentaba mi compañera Karen, todos los demás presentes, estos procedimientos tienen que ser, y surge la necesidad de que sean regulados, porque cualquier persona se hace llamar médico estético, o se hace llamar con alguna especialidad plástica, que a la larga eso puede alterar o puede dañar a la salud de una persona, porque ya hablar de una cirugía plástica involucra de una colocación, por lo general, de una anestesia local. Cuando yo quiero hacer una cirugía plástica no significa que haga solamente rinoplastías, como la mayoría de la gente ubica en un cirujano plástico, para colocar implantes de seno, implantes de nalga o como tal una nueva modificación a la nariz. No solamente eso implica la cirugía plástica. Hay muchas más cosas de la cirugía plástica que son muy fuertes y muy importantes. Y esos procedimientos por lo general ameritan un manejo anestésico, es decir, que yo tengo que dormir a la persona mediante ciertos medicamentos sedantes que ayuden a que pueda hacer el procedimiento sin ninguna complicación. Mientras que en la medicina estética hay ciertos procedimientos en los cuales para disminuir el dolor en esas personas durante el procedimiento yo coloco algún tipo de anestésico. Sin embargo, no son cosas muy diferentes, no se compara uno con el otro. Y el riesgo que existe en uno y en otro puede ser alto siempre y cuando sea la situación muy drástica o también que vayas con la persona equivocada, que puede ser el ejemplo de este caso. Entonces, por esto es tan importante la regulación, por eso es tan importante una cédula de alguna especialidad o alguna maestría. Y sí, ciertamente se puede decir que es una discriminación que no hagas o que pidas un título de especialidad, pero al final es un control de calidad, y un control de calidad de la salud médica que se tiene que tener sí o sí. Por algo uno tiene que estudiar más de 6 años de carrera para tener un título universitario, por algo uno tiene que estudiar una especialidad bastante tiempo, y es lo que se tiene que hacer para tener un control de calidad de la salud.
Justo eso te quería preguntar, Brandon. Quiero ahondar un poco más en este tema. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, así a grandes rasgos, más importante entre la especialidad y la maestría? Cuando tú estudias medicina, te abren un panorama enorme de cuáles son los diferentes futuros que puedes tener, o las diferentes perspectivas de futuro que puedes tener. Dentro de estas puedes hacer una especialidad médica en la cual implica una estancia hospitalaria y conoces a los pacientes, los tratas y tratas de tener un aprendizaje continuo con ellos en lo que tú quieras hacer, ya sea en un área clínica, en un área metódica como epidemiología o en un área quirúrgica, que es las más solicitadas en todo el país. Hay especialidades como otorrinolaringología, oftalmología, que involucran tanto el área clínica como el área quirúrgica. Hay especialidades como neurocirugía, por ejemplo, que solamente es meramente quirúrgica. Entonces, hay especialidades como medicina interna o cardiología, por ejemplo, que es una subespecialidad, en donde tal cual es una área clínica, no implica un área quirúrgica. Si bien puedes realizar ciertos procedimientos que un cirujano también realiza, realmente esa no es tu competencia. Mientras que la maestría es como en cualquier otra carrera, en donde puedes hacer un posgrado, una maestría y un doctorado en investigación, o una maestría y un doctorado en algún tipo de procedimientos clínicos, que como tal tienes una certificación porque tu maestría o tu doctorado te pueden avalar. Sin embargo, no cuentas con la capacitación tan completa como un especialista clínico, en donde él diario trata con pacientes y diario trata este tipo de padecimientos, y que por lo tanto su experiencia en esa área es muchísimo mayor. Entonces, un médico estético, si bien es cierto que puede tener simuladores, se puede tener ciertas prácticas profesionales características, no tiene las mismas que un cirujano plástico que opera todos los días al menos una nariz. Entonces, son cosas muy distintas, que ambas tienen una certificación a nivel nacional, e incluso muchas maestrías y doctorados son avalados por mi universidad, por la UNAM, que es la madre de todas las especialidades en México. Pero, como tal, incluso las universidades privadas también puedes sustentar algún tipo de maestría o doctorado. Pero las especialidades clínicas siempre van a ir validadas por la Secretaría de Salud y por la Universidad de Carlos, que en este caso la mayor cantidad de especialidades en México están validadas por la UNAM y por algunas otras universidades en algunos otros contados. Entonces, esa certificación te avala un consejo. Tú cuando acabas la especialidad, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica te avala que tú tienes la capacitación para poder ejercer como cirujano plástico y te dan una cédula profesional como cirujano plástico. Entonces, esas son las diferencias. Grandes rasgos. Ok, muchísimas gracias por esa explicación, Brandon. Isolda, te quité la palabra, ahora te la regreso. Me gustaría que me dieras tu opinión, tu perspectiva, ahora sí, legal, jurídica, de lo que acaba de explicar Brandon. ¿Tú crees que la distinción que hace la norma y que la Corte avala respecto de la especialidad de la maestría es jurídicamente válida, que viola derechos humanos o que es correcta? Gracias, Samantha. Qué bueno que ya he regresado. La verdad, excelente el resumen que han dado mis compañeros sobre todo este tema, que es muy interesante. La verdad es que yo creo que el problema jurídico central en este caso es si existe o no una justificación a la restricción de la libertad de trabajo en términos de lo dispuesto por el artículo 5º constitucional, a la luz de lo que dice el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ¿no? Eso es como el tema central de la sentencia, porque la quejosa está alegando que es un trato injustificado y discriminatorio, ¿no? Y honestamente yo estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia. Creo que es una restricción en donde realmente, pues, sí es razonable, sí es idóneo y sí es proporcional en razón de los derechos humanos de terceros que se encuentran en juego, ¿no? Por lo que ya está explicando Brandon. Estamos hablando del derecho a la salud en términos muy importantes, o sea, no es cualquier cosita de nada más como me van a sacar una muela, que obviamente también es importante que lo haga alguien que lo sabe hacer, ¿no? Evidentemente, pero, o sea, estamos hablando de procedimientos mayores, ¿no? Y creo que en ese sentido la sentencia es muy holística en hacer una interpretación muy adecuada de por qué se justifica esta restricción, ¿no? Y creo que es importante mencionar justo estos criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que explica la sentencia, ¿no? O sea, en primer lugar, creo que justifica muy bien que la restricción habla únicamente de ciertos tipos de procedimientos.
como Brandon ya nos explicó muy bien la diferencia entre todos estos, si tú te vas a la Ley General de Salud, los artículos que estaba impugnando la quejosa, en el artículo 272 bis 1, sí queda muy claro que solamente se está restringiendo, a la luz del artículo 81, a las personas con especialidad, las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas. Es decir, no son todos los procedimientos. Estamos hablando de estos procedimientos mayores. En ese sentido, no es una restricción arbitraria, sino que estamos hablando de procedimientos importantes. Y las razones por las que son importantes te las da la misma sentencia. Es por la peligrosidad y sofisticación, en primer lugar, de lo que se ve, tanto el procedimiento como de las sustancias que se utilizan, y que lamentablemente, y esto me parece importante que lo reconozca la sentencia, porque fácticamente es muy común que los procedimientos estéticos, por la frecuencia con la que la gente los solicita, se lleven a cabo por personas que no tenían esta especialidad. En ese sentido, reconoce un problema social, que a mí me gusta llamarle la Alejandra Guzmán, porque todos sabemos lo que sucede cuando alguien que no sabe hacer procedimientos estéticos los lleva a cabo. Pues obviamente lo que está haciendo aquí la Corte es proteger el derecho a la salud, ¿no? Y en estos procedimientos tan importantes. En ese sentido, creo que es un gran acierto que haya restringido esto. Y además, creo que también retomando lo que dijo Brandon, la sentencia también es muy clara en explicar por qué una maestría no es lo mismo que una especialidad, porque lo que trata de hacer la quejosa mañosamente a lo largo de todos sus 8 conceptos de violación, es decir, es que son lo mismo. Y es más, en México ni siquiera existe una especialidad como tal, sino que mi título es lo más cercano que hay. Y eso no es verdad. La sentencia lo desmiente específicamente, pero además es muy clara en explicar justo lo que Brandon ya dijo, que no estamos hablando en el caso de la especialidad de problemas técnicos, mientras que en el caso de las, o sea, bueno, más bien se refiere, o sea, a actividades, problemas específicos de un área en particular, mientras que la maestría es mucho más académica, innovación, y, o sea, avances en un área específica, es como lo llama la maestría, como lo llama la sentencia. Y además creo que es muy importante que sí especifica que el Sistema Nacional de Residencias, a través del cual se obtiene la especialidad, es un proceso muchísimo más complicado. Perdón, me distraje porque se oye mi gato, que luego hace ruidos, pero ya saben, cosas de pandemia. Pero aquí sí, les mando saludos a ustedes y a todos los televidentes eventualmente. Sí, creo que en ese sentido, por eso es que realmente la restricción sí está muy bien explicada por la Corte y por eso es justificada en términos del artículo 5º constitucional y el artículo 30 de la Convención Americana. Súper. Una perspectiva muy, muy completa y me encanta que hayas hablado de varios temas y los hayas incorporado en una misma participación. Es el turno entonces de Geraldine, de que nos dé su opinión. Geraldine, tú nos faltas, todavía nos faltan algunos de dar opinión, pero ahora quiero escuchar la tuya. Bueno, pues ahora sí, en términos económicos sobre toda esta situación, pues México ocupa el tercer lugar en procedimientos estéticos. Esto es una cifra muy preocupante y también muy agraviante, ¿no? Y que se dio un aumento, obviamente, ahora en pandemia, porque pues muchas personas tuvimos demasiado tiempo para podernos fijar en el espejo y decir, me falta aquí, me sobra acá, ahora me voy a poner esto. Entonces, eso es por eso que aumentó todos estos procedimientos estéticos en México, teniendo aproximadamente 28,000 millones de casos. Entonces, y algunos pues afortunada, pues salieron bien y algunos no, como comentan también mis compañeros. O sea, hay procedimientos que son fáciles, ¿no? Como a lo mejor una situación de Botox, ¿no? Que es a lo mejor no tan nociva por un tipo de anestesia, el doctor me va a decir si sí o si no, pero a comparación de a lo mejor una cirugía estética de un aumento de busto o de un aumento de glúteo o incluso una liposucción. También en algunos casos como el Botox, pues les llegan a inyectar como tipo aceite de cocina o incluso hasta grava, ¿no? Para que obviamente pues puedan proceder bien. Y hay aquellos procedimientos, los mayores van desde 65,000 pesos, 75,000 pesos, ¿no? Dependiendo del área que tú quieras mejorar. Y aquellos que son menores a 8,000 pesos, ahí ya es una situación muy grave. Entonces, hay que fijarnos bien qué procedimientos se van a hacer y revisar si estos médicos que vamos a hacernos un procedimiento estético o una cirugía plástica cuentan con una célula profesional, porque estaremos poniendo en riesgo nuestra salud y por vernos más bonitos vamos a arriesgar más nuestra salud que nuestra estética, ¿no? Una opinión muy completa, muchas gracias por ella. Ahorita no te había preguntado tu opinión, Karen, entonces
Me gustaría que me la dieras, si no te molesta. Claro, Samantha. Pues realmente, no sé, bueno, cuando yo leí el caso me puse a pensar, cuando yo iba a escoger una carrera que estudiar, tenía mil ideas, mil cosas que me gustaban, pero había una que sabía que no iba a ser lo mío y era la medicina. Porque para mí le tengo un valor y un respeto a esa profesión, porque involucra no solamente tener la responsabilidad de cuidar a una persona, sino que es la vida de alguien. Está en tus manos el poder ayudar a una persona a que pueda vivir. Esa fue mi perspectiva desde hace mucho tiempo, antes de ingresar a la carrera, y ahora que puedo tener la oportunidad de leer cómo se va desencadenando todo eso, creo que como estudiante de derecho, como abogada, también notas un problema en que las personas que crean las leyes no son doctores. Entonces, el país tiene que hacer lo mejor para que los consejos, los comités, las asociaciones, todo lo necesario pueda ayudar a los legisladores a establecer las normas oficiales mexicanas, a establecer la Ley General de Salud, a establecer un reglamento, un estatuto para que los doctores puedan tener también un apego a la realidad de qué es lo que se puede hacer y una limitante, porque así como lo mencionan, lo hemos mencionado todos, pues lo barato sale caro. Entonces, cuando una persona quiere hacerse algún procedimiento y sabe que tiene la oportunidad de pagar menos y le va a dar el mismo resultado, a veces la falta de conocimiento, la necesidad, te hace aceptarlo y no puedes medir en ese momento las consecuencias tan graves que puede tener en tu vida y en la vida de tu familia, porque también son víctimas de lo que a ti te pase. Entonces, para mí, estoy totalmente de acuerdo con la sentencia que nos da la Corte porque te permite ponerle una limitante a las personas que ejercen la profesión y una seguridad a que tú como persona, tú como ser humano, puedes acudir a una institución, puedes acudir con una doctor y sabes qué tipo de grado, de especialidad, de doctorado, de maestría debe tener para que te haga el procedimiento que tú deseas. Y creo que a veces esta información son pocas personas quienes lo saben. Y cuando se van a hacer algún tratamiento quirúrgico, se dejan llevar por el precio. Y esa es la comparación, cuando realmente hay como esa desinformación de decir, no, o sea, interésate en el grado académico que tiene la persona, en si tiene el certificado, si tiene pues los estudios, que así como lo dijo Brandon, son años, años y años los que estudias para poder realizar ese procedimiento quirúrgico. Entonces, creo que a mí como ciudadana, el hecho de que la Suprema Corte haya emitido esta sentencia me da seguridad. Seguridad porque si bien tú quieres ejercer la profesión, tú quieres hacer estos procedimientos quirúrgicos estéticos, prepárate. Y creo que no aplica solamente para la medicina, sino en todos los ámbitos y en todas las carreras. En lo que tú te quieras desempeñar, lo mejor que puedes hacer siempre va a ser tener la acreditación y tener los estudios suficientes para darle la seguridad, la tranquilidad, la confianza y el resultado de lo que tú estás haciendo y lo puedas transmitir a las personas que te rodean. Ok, súper. Muchísimas gracias, Karen. Brandon, te tengo una pregunta específica y luego igual, si quieres darme tu opinión, está bien. Lo que quería preguntarte es, ¿hay una diferencia? A ver, supongo que todas las especialidades son distintas y todas las maestrías son distintas. Puede ser la misma materia, pero pueden desarrollarse de manera distinta. Entonces, yo creo que cantidad no es igual a calidad. ¿Cómo se aseguran? ¿Cuáles son los estándares que establece la legislación o que ustedes como médicos deben de seguir para que sea específicamente una especialidad y para que esta sea mejor que la maestría? ¿Qué es lo que nos asegura? Es que no es que sea mejor o peor. O sea, creo que desde ahí, lo he estado escuchando en varios comentarios, no es que sea mejor o peor. Porque no estamos diciendo que es mejor una maestría que una especialidad, sino que al final son dos perspectivas muy distintas. No buscan lo mismo, buscan enfoques distintos, pero no es que una sea mejor que otra o que una sea peor que otra. La realidad es que la forma, respondiendo a tu pregunta, la forma de estandarizar cómo es que cómo se realiza, o sea, cómo se valida una especialidad, pues es muy complejo. O sea, al final tiene que ver mucho, tú cuando aplicas al Examen Nacional de Residencias Médicas, aplicas a la Secretaría de Salud para que te den una plaza en la especialidad que tú quieres. Y cuando accedes a esa plaza, en una especialidad, por ejemplo, digamos, cirugía general, de ahí tienes que hacer como un procedimiento todavía mucho más largo para que a ver en qué hospital te gustaría hacer la especialidad y que te acepten. Y obviamente en ese proceso de entrevistas, exámenes, te aceptan y cada año vas
pasando, digamos, como varios niveles, como si fuera un videojuego. Van varios niveles, desde nivel 1 hasta el nivel 5. Digamos que Cirugía General dura 4 años. Una serie de años que en cada año, cada mes, cada semana, diario, te hacen exámenes. Diario. Yo estoy haciendo mi internado médico y como internado médico, al menos cada semana hay un examen. Entonces, a un residente es aún mayor. Y las destrezas que tienen que ir adquiriendo año tras año es tanto práctico como académico. Entonces, y al final ellos tienen que presentar una tesis, que esa tesis es para validar la especialidad, aunado que tienes que hacer un examen teórico práctico de tu especialidad, aunado que tienes que ir a hacer un examen profesional al Consejo Mexicano de la especialidad que tú estás haciendo, y que con todas esas calificaciones y acompañada de la calificación de tu hospital que te están validando mes tras mes y año tras año, se pueda obtener el título de especialidad. Entonces, por eso es un procedimiento más complejo. En la maestría, como tal, es como si fueras a la universidad, en donde hay una serie de materias que las vas cursando, pero al final, durante la maestría o doctorado, pues tienes que entregar un proyecto de investigación. Y ese proyecto de investigación, pues ya sabemos que puede durar 2 años, 3 años, ¿no? Dependiendo del tiempo que tardes en hacer la investigación. Entonces, son enfoques diferentes. No es que uno sea mejor que otro, sino que al final son cosas muy distintas. Es como, por ejemplo, la gente que hace especialidad, maestría y doctorado en salud pública y el que hace la especialidad en epidemiología clínica. Pues al final tienen mucho que ver una con la otra. Simplemente que salud pública es algo más metódico, más de documentación, más académico, mientras que la parte de epidemiología clínica es como irte a la selva de la Cantona a ver qué casos de dengue hay en esa zona, y entonces así cuantificar y hacer un estudio cómo está esa enfermedad, que es una enfermedad transmitida por vectores en esa comunidad. Entonces son 2 enfoques distintos que al final se complementan. Ok, creo que has planteado a través de toda esta participación y todo lo han hecho un gran contexto. Lamentablemente ahorita tenemos que ir al corte, pero ahorita regresamos. Hola, estamos de regreso en una emisión más de El Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre la necesidad de contar con una cédula profesional para poder realizar procedimientos quirúrgicos estéticos. Ya nos planteamos y nos plantearon entre ustedes el tema del contexto. Entonces ya podemos entrar un poco más al fondo del asunto. Isolda, ¿por qué no nos platicas cuál es tu perspectiva? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? ¿Qué hay detrás de la sentencia? Pues creo que algo que además ya platicábamos detrás de cámaras, ¿no? Y estamos de acuerdo todos, es que la sentencia es muy acertada, ¿no? Y todos estamos muy de acuerdo en que aquí estamos frente a una restricción justificada para asegurarnos que el derecho a la salud de todos y todas esté tutelado. Pero sí surgen ciertas preguntas, sobre todo en relación con la seguridad jurídica para otros casos, ¿no? Porque creo que nos queda muy claro de lo que ya había dicho Brandon y también lo que dijo Karen en su intervención, que estamos hablando del Sistema Nacional de Residencias, que es extremadamente complejo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no solamente incorpora tanto al sector público como al sector privado, sino que también, o sea, estamos hablando de áreas distintas en el sentido de que son cosas educativas y además estamos hablando de la Secretaría de Salud, ¿no? Precisamente porque a diferencia de las maestrías, que ya vimos que son más académicas, las especialidades son muchísimo más técnicas, ¿no? Y requieren que sepas llevar a cabo cierto tipo, pues, de actividades concretas, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que nos planteemos si hay un problema o no de seguridad jurídica en 2 sentidos, ¿no? Porque sabemos que el Sistema Nacional de Residencias está regulado por la norma oficial mexicana NOM 001 SSA3 2012, que la misma sentencia lo menciona. Pero aquí nos preguntamos 2 cosas respecto a eso. Número 1, ¿qué tanto conocen esto los médicos, ¿no? O sea, como el sistema de residencias médicas, ¿qué tanto les informan? ¿Qué implicaciones va a tener el tener una especialidad? Y número 2, ¿qué tanto pueden los legisladores cambiar de un día para otro lo que requiere una especialidad y lo que no? Porque en este caso todos estamos muy de acuerdo en que sí, estamos hablando de cosas mayores, cirugías, es algo muy grave. Pero como nos explicaba Brandon al principio, ¿qué pasa si mañana el legislador dice, ¿sabes qué? Otro tipo de procedimientos estéticos. Y entonces es donde sí tenemos un cierto problema de que a lo mejor los médicos que pueden tener una práctica de años, de la nada requieren de otro grado como una especialidad. Y pues el problema es justamente que tendríamos que recurrir constantemente a tribunales para que resolvieran si cada una de esas restricciones es o no justificada, lo cual a mí me preocupa porque al final de cuentas, por más fe que tengamos en que la Suprema Corte o en su caso un colegiado, si no tuviera que llegar a la Corte, resolvieran bien, pues es una cuestión bastante burocrática y tardada, estarse amparando cada vez que hacen una reforma en esto, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría plantearle la duda a mis compañeros porque la verdad ha estado muy divertido este programa, entonces no sé qué piensan ustedes al respecto. Claro, o sea, el tema de la certeza jurídica y de las reformas, lo que implica para el que
quejoso, la quejosa en este caso, y para el destinatario de la norma, ¿no? Las normas deben de ser claras y deben de saber a qué atenerse todos los ciudadanos y todas las personas. Entonces, Karen, ¿qué hubieras hecho distinto? ¿Hubieras desarrollado este tema en específico en suplencia de la queja? ¿No lo hubieras desarrollado? ¿Crees que es suficiente con que no se aborde porque no va a resolver o no va a llevar a nada en beneficio de la quejosa? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Pues pienso que tal vez como la quejosa pudieron haber existido muchas personas que cursaron una maestría y que en algún momento podían ejercer la profesión plena libertad y de pronto ya no. Entonces, creo que viéndolo desde esa perspectiva, si tú te has preparado o has estudiado algo y de pronto te dicen que ya no lo puedes hacer, pues de forma natural como ser humano te enojas. Si tú consideras también que pues tienes los estudios, que tienes la preparación, que tienes la acreditación, pero realmente ahí creo que hay que verlo de un trasfondo a las cosas y a lo que hay atrás de esos estudios. Y así como lo dijo Isolda y lo que platicábamos detrás de cámaras, la facultad que tiene el legislador de hacer estas leyes, ¿qué tanta seguridad o confiabilidad nos dan? Porque es como llegar y decirle a un juez o llegar con un abogado: yo tengo este problema sobre esta área y yo sé que él no conoce el área, yo sé que él no se preparó para esa área y ahora tiene que ayudarme o tiene que tomar una decisión en algo que no es su área. Y lo único que va a provocar, que es bueno que se provoque sí también, que es que se prepare, que conozca el entorno, el terreno que se está haciendo, y creo que una situación que se dio ahora, pues en este punto. Creo que el hecho de que la quejosa haya acudido a buscar el amparo, entiendo su derecho y la necesidad de poder seguir ejercer su profesión, pero creo que es un problema que tal vez se iba teniendo como sociedad desde años, que existen personas que ejercen una profesión para la que no están preparados y que lo único que provocan es que se ponga en peligro la vida de las personas. Entonces, aunque para algunas personas, como en todo, no, tal vez no fue un ganar y ganar, y tal vez la quejosa perdió, creo que también desde el punto de vista, no sé, que Brandon me pueda desmentir, el punto de vista profesional, pues quieres hacerlo mejor dentro de lo que te estás especializando, vas a buscar siempre la preparación y tener los conocimientos suficientes para poder ejercer esa profesión libremente. Creo que si tú estás en un punto y no sé, al menos como abogado te dicen que ahora no es suficiente que tú te titules de tu universidad, tienes que hacer un examen como en Estados Unidos, pues algunos van a decir, ¿cómo? Ahora no puedo ser abogado, pero por otra parte va a decir, bueno, pero ahora la sociedad va a tener la certeza de que las personas que se están titulando realmente tienen los conocimientos necesarios para ejercer su profesión. Entonces creo que desde ese punto es algo que a muchas personas tal vez no les gustó, no les pareció, no sé si fue la forma o no lo fue, pero creo que sí era una situación necesaria y que va de la mano en relacionar el derecho con todas las carreras, que al final el derecho se encarga de regular muchísimas áreas, muchísimas materias, y que al menos qué es lo que sucede ahora cuando tú eres estudiante de medicina, y que se lo pregunté a Brandon como detrás de cámaras. Tú como estudiante de medicina conoces estas normas, tienes conocimiento, te dicen qué es lo que puede pasar, te dicen dónde buscar o a qué apegarte. Creo que me genera esas dudas porque realmente yo no lo sé, y creo que no lo sabes hasta que estás viviendo el problema o hasta que conoces a alguien que está en ese problema. Brandon, ¿te gustaría responder a esas preguntas ahora frente a cámara? Me gustaría hablar de varias cosas que estaban mencionando que me parecen muy relevantes. El punto número 1, alguien había comentado que la persona se puede enojar de que ya no le dejan hacer los procedimientos. No es que no es de que te enojes o no quieras, o sea, no lo haces si quieres. O sea, no hay, es blanco o negro. No, aquí no hay no es que yo me pueda enojar porque la sociedad no es, simplemente no lo vas a hacer, o sea, el problema aquí es que la legislación lo que busca es hacer o mantener el mejor control de calidad posible y la mejor atención médica a las personas. Y si eso involucra que hay una limitación en el tipo de procedimientos y para hacer algo necesitas estar más capacitado, pues no. O sea, no hay de otra. Y si te piden un examen diferente y varias validaciones, pues no, con el paso de los años la medicina ha cambiado y ahora te piden muchísimas más validaciones, inclusive validaciones psicológicas para poder ejercer. Entonces, desde ese tipo de validaciones hasta incluso tú podrás hacer mucha cirugía, pero si no eres hábil quirúrgicamente hablando, pues no te permiten poder ser cirujano. Entonces,
yo no lo veo mal, al contrario, lo veo muy bien, me parece excelente. Entre más exámenes, entre más cosas haya, mejor, porque significa que así hay un mejor control de calidad en la atención médica. Creo que a todos nos queda bastante bien. Refiriendo a la legislación, y así la conocemos, por supuesto. De hecho, en todas las materias, desde que entramos a la carrera, conocemos qué es una norma oficial mexicana, qué es una guía de práctica clínica. Yo, en mi experiencia personal, yo soy profesor de la Facultad de Medicina y doy algunas materias, entre ellas salud pública e informática biomédica, en donde a los alumnos y alumnas y alumnos los capacitamos sobre qué implica ser médico y qué implica el conocer, en el caso del razonamiento clínico, el razonamiento terapéutico, el manejo de la norma oficial mexicana, conocer una norma oficial mexicana, qué es una guía de práctica clínica, porque la norma oficial mexicana es básicamente como la Secretaría de Salud y el gobierno te dicen, esto es lo que tienes que hacer mínimamente, así, no hay más. Porque obviamente eso está basado en la evidencia científica, como tiene que ser. La medicina basada en la evidencia. Y aunado a eso, ahora la Secretaría de Salud ejerce la formación de guías de práctica clínica, que son como los pasos a seguir para poder cumplir con esa norma. Entonces, ese tipo de procesos los conocemos, bueno, creo que los conocemos todos. Supongo yo que habrá alguno que a lo mejor aún tenga duda, pero al menos en mi experiencia como profesor y como alumno, de hecho la semana pasada vi ese tema con los alumnos, y justo es tratar de dar una perspectiva diferente de cómo se tiene que tratar la medicina hoy en día, y que al final siempre hay un riesgo altísimo de que te puedan demandar porque algo sale mal, siempre, ¿no? Porque como inclusive todas las especialidades quirúrgicas son las más demandadas en todo el país. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor el paciente algo falló, a lo mejor estaba operando a las 3 de la mañana y estaba muy cansado y algo me falló, o a lo mejor el paciente no quedó conforme con el resultado y también me quiso demandar. Entonces, justo es por eso que todos tenemos la obligación, e inclusive parte de la formación o de la capacitación, es de que tú aprendas o que conozcas mínimamente, bueno, no mínimamente, sino de una forma normal y regulada, cómo funciona la norma oficial mexicana, cómo funcionan las leyes mexicanas y cómo puedes hacer bien tu trabajo para que no pasen ese tipo de circunstancias. Entonces, parte de la formación general implica eso. Ok, yo te quiero hacer una pregunta. Si el procedimiento que se está restringiendo para ser practicado únicamente por un especialista fuera otro procedimiento que no fuera quirúrgico, ¿pensarías lo mismo? ¿O nada más para procedimientos quirúrgicos crees que sea necesaria la especialidad? Es que yo voy, o sea, creo que es un punto que mencionaste al inicio y que creo que me parece muy importante. Yo no sé, no me consta, ¿no?, quién da la capacitación médica a un juez. O sea, el juez es abogado, evidentemente tiene conocimientos amplísimos, más que nosotros. Entonces, ese es un hecho. Pero ¿quién es el asesor? ¿Quién da un juicio respecto a estos temas? Esa es mi gran pregunta. Y va para ustedes también, la verdad es que yo desconozco. Parte de esas certificaciones, o sea, es importante y implica, y no hablo solamente de los procedimientos quirúrgicos, o sea, hablo de cualquier tipo de procedimiento. Por eso que hay especialidades, por algo que hay subespecialidades, por algo el gobierno lo pone así, bueno, basado en la evidencia, repito. Mi pregunta más grande es, ¿quién valida esas certificaciones o quién valida que el juez, o sea, quién asesora al juez para que tome ese tipo de decisiones? Me imagino que es un comité amplio de médicos y de médicas que hace como la validación basada en la evidencia y que por tal motivo se puede ejercer un juicio, pero creo yo que también inclusive hay muchos, el secretario de Salud y partes de las entidades médicas en nuestro país pues, regulan ese tipo de procedimientos. Sin embargo, creo que el asesoramiento que se le brinda al juez respecto a esos temas es el que tiene que estar muy bien regulado para poder tomar un tipo de decisiones tan drásticas como estas. No lo veo mal, o sea, al contrario, no lo veo en ningún momento mal. Creo que está bien, entre más nos certifiquemos mejor. Pero sin embargo, también creo que el asesoramiento tiene que ser correcto para que se puedan tomar decisiones correctas. Ok, muchas gracias por esa participación, Brandon. Geraldine, me falta que participes en este bloque. Creo que tus participaciones en el anterior por lo menos fue muy valiosa y creo que me gustaría que concluyeras un poco de lo que se ha dicho en este bloque específicamente. Vale, sí. Pues concuerdo con todos mis compañeros panelistas y obviamente volvemos a este dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces tendría que haber, como dice Brandon, un comité especializado, ¿no? Tanto como personas que sepan de leyes como personas que sepan de medicina y obviamente especialistas en el tema, ¿no? De cada uno, ¿no? Dependiendo el área o dependiendo qué es lo que se va a formar, ¿no? Y creo que fuera de tonto esto, también creo que en la mayoría de las carreras que existen en el país y en el mundo, todas requerimos de una especialidad, todas.
Absolutamente. Entonces, de ahí nos vamos mejorando, ¿no? A lo mejor para una maestría, ¿no? Y ya tenemos un conocimiento previo de qué es lo que queremos hacer y ejercer, ¿no? Y sobre todo la ejerción, ¿no? Fuera de la ejerción, creo que algo que nos marca a todos como profesionistas es eso, el profesionalismo y la ética hacia lo que estamos realizando. Porque ¿de qué sirve de que tengamos algún doctor si no tiene esa ética profesional o esa especialidad para poder realizar algún procedimiento, ya sea quirúrgico o ya sea estético? Cuando en México, pues la mayoría de las personas de la población, de 10 operaciones que se realizan en procedimientos estéticos, 9 son de mujeres y una son de hombres. Entonces, ver también los sectores en los cuales nos estamos refiriendo y hacia dónde está llegando esto, ¿no? Porque obviamente la salud siempre va a ser lo más importante y la que no tiene precio, sobre todo, ¿no? Porque pues, si nos metemos a un procedimiento quirúrgico en el cual, pues sí, va a salir más barato, pero la salud, que el cual, hasta incluso si una anestesia, y a lo mejor el doctor no me va a dejar mentir, una anestesia mal aplicada puede incluir hasta la muerte. Entonces, ahí ya estamos hablando hasta de fatalidades y de costos que aumentan, ¿no? Entonces la salud humana no tiene ningún costo alguno. Si nos vamos a realizar algún procedimiento estético, verificar toda la información de los médicos y doctores que van a realizarla. Yo tengo ahí una duda para el doctor, porque, por ejemplo, en México, durante la pandemia, la mayoría de los procedimientos estéticos fueron rinoplastía y la tan famosa bichectomía. La bichectomía es aquella que nos quita nuestros cachetitos y nos vuelven más afilados. Pero yo veía que muchos odontoncistas o dentistas eran la que la practicaban hasta incluso por 2,000 pesos. Entonces, saber si estos dentistas pueden realizar este procedimiento estético o no, esos médicos dentistas tienen que tener alguna especialidad, supongo yo, ¿no? Para que puedan proceder ahora sí, con ese procedimiento estético. Y también otro procedimiento estético que se puso muy de moda en la pandemia fueron estos fillers, que como también le comentaba el doctor, aquellos, por ejemplo, que no se quieren realizar la rinoplastía, se ponen aquí en la nariz para hacer un aumento, pero creo que no todos los médicos pueden hacerla, y igual había hasta incluso tandas para estos procedimientos estéticos, sí, o sea, que iban desde los 2,000 pesos hasta, bueno, sumas más exorbitantes, y también estas famosas Paribotox, ¿no? Que también existen hoy en día, ¿no? Bueno. Que son muy, muy interesantes. Bueno, pues Brandon, te hicieron una pregunta. Lamentablemente, ahorita tenemos que ir a corte. Volvemos en un momento. Hola a todas y a todos, estamos de regreso en una emisión más del Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre la necesidad de contar con una cédula profesional para realizar procedimientos quirúrgicos de cirugía estética, aunque en realidad el tema ya se fue un poco más hacia la medicina en general. En el bloque pasado le hicieron una pregunta a Brandon y estamos esperando que Brandon la conteste. Brandon, ¿podrías contestarnos la pregunta? Claro. Bueno, la pregunta fue enfocada a los procedimientos quirúrgicos hechos en la pandemia, entre ellos la bichectomía, mencionar algunos, la rinoplastía, bichectomía, fillers, entre otros. La primera pregunta era, vamos a explicar primero qué son estos procedimientos. La rinoceptoplastía, rino, nariz, septum, plastía, procedimiento, o procedimiento quirúrgico o modificación estética. Entonces, básicamente lo que se busca en la rinoceptoplastía es modificar la forma y estructura de la nariz, ya sea haciéndola más afilada, haciéndola más ancha, más angosta, etc. La bichectomía, lo que se busca es quitar parte de las bolsas llenas de grasa que están en las mejillas, por debajo de los músculos maceteros, para poder tener la cara un poco más afilada, básicamente sin menos cachete. Los fillers lo que hace como tal es sostener o mantener una estructura adecuada, es decir, buscan fijar la estructura que se está tratando, donde se está colocando el filler. Por lo general se colocan en la parte de los mentones, en la parte de la nariz, para poder mantener de una forma fija, ya sea la estructura facial o la estructura nasal. Entonces, este tipo de procedimientos puede tener diferentes tipos de abordajes. Vamos a poner el ejemplo más común, que es la rinoceptoplastía. La rino la puede realizar tanto un otorrino, que se especializa en nariz como tal, la puede realizar un cirujano plástico, que la puede verificar o la puede ver desde una parte plástica o desde una parte estética de alguna forma.
y es dos enfoques distintos que al final lo que se busca es, en primer lugar, mejorar la función de la nariz, porque por lo general es en aquellas personas que tienen los tabiques nasales desviados o que los tienen fracturados por alguna lesión traumática, y en segundo punto, pues el beneficio estético que se brinda al paciente. La bichectomía, por otra parte, no es una cirugía que realmente implique un beneficio funcional, pero el mayor beneficio es estético, que eso al final son cosas que se tienen que valorar y que son respetables para cada paciente. Entonces, el realizar un procedimiento u otro siempre tiene que tener una certificación por la persona que ésta vaya a realizarlo. Un ortodoncista o un cirujano dentista, yo tengo entendido en mi perspectiva personal que está capacitado para realizar cierto tipo de procedimientos, porque inclusive el abordaje que ellos hacen para las bichectomías es desde la cavidad oral, hacen la cirugía desde la parte de adentro de donde está la región mandibular y maxilar para poder abordar ahí la bichectomía. Sin embargo, considero que el tipo de capacitación que tienen ellos para poder realizar ese tipo de procedimientos pues no es el más adecuado. No como un cirujano plástico, como cualquier otro tipo o cirujano enfocado en cabeza y cuello, ¿no? Que también puede realizar ese tipo de procedimientos. Al final, este tipo de procedimientos se realizan por beneficio al paciente y porque el paciente como tal firma una carta de consentimiento informado en donde él está de acuerdo con ese tipo de procedimientos, y pues al final son respetables siempre y cuando sean con las personas adecuadas para poder realizar este tipo de situaciones particulares médicas. Y a manera de conclusión del caso, ¿qué considerarías, qué mensaje mandarías a todas y a todos los que están escuchando? Muy brevemente. Mi mensaje más importante sería que este tipo de procedimientos estéticos y plásticos me parecen excelentes. Al final, una modificación plástica y estética cambia la vida y la perspectiva de una persona, tanto personal como social, como familiar, como en todos los entes. Sin embargo, creo que lo que tenemos que verificar es que esta capacitación o este tipo de procedimientos se realicen por personas capacitadas, que estén certificadas por un Consejo Nacional o por alguna parte de la Secretaría de Salud, para que exista seguridad de poder realizarlos y que puedan acudir con el médico de su confianza, con la médica de su confianza, y que como que haya una seguridad de que lo que le vaya a realizar sea de una forma correcta. Y esto aplica no solamente para cirugía plástica, sino para todas las especialidades en general. Excelente conclusión. Muchas gracias, Brandon. Geraldine, vamos contigo. A manera de conclusión, ¿tienes algo que quisieras aportar a la discusión? Pues, en manera de conclusión, creo que es importante, como lo comenta el doctor, pues al final del día es un procedimiento en el cual nos va a garantizar a nosotros una autoestima o una valoración más como persona, pero no dejemos que esto influya tanto en nuestra vida personal para querer, ¿no? Entonces, si queremos hacer un procedimiento estético, verificar bien cuáles son las instancias, los institutos y también las personas que lo van a realizar, ¿no? No pongamos en mano de cualquier carnicero nuestra salud, nuestra belleza, porque al final del día la belleza es subjetiva. Entonces, valoremos también nuestra salud y valorar también quienes van a practicar estos procedimientos y sobre todo aquellas personas de cualquier profesión que tengan profesionalismo y ética y respeto hacia su carrera y hacia las personas en las cuales estamos poniendo en nuestras manos nuestra salud. Ok, muchas gracias, Geraldine. Karen, una conclusión también, si te puedes ir un poco hacia el lado de si esto es una distinción o una diferencia, lo que estableció la Corte respecto de la especialidad y respecto de la maestría, lo agradecería. Si no, podemos irnos a cualquier tema que te gustaría concluir. Claro, Samantha, pues para mí realmente el hecho de la sentencia que nos da la Suprema Corte marca un precedente no solamente en la medicina, sino en todas las carreras. Cuando tú estás estudiando, lo que tú deseas es de que termina tu profesión, te estás titulando, eres licenciado, comienzas a escalar y hay que respetar esa jerarquía en grado educativo de cómo es que tú obtienes ciertas acreditaciones, certificados, diplomas, maestrías, doctorados, especialidades. Es importante que no son lo mismo y a cada persona, cada aspecto le habrá costado tiempo, y así como Brandon lo dijo, no se trata de decir qué es mejor o qué es peor, simplemente es encontrar que son cuestiones totalmente diferentes y que la conclusión que para mí me da este caso es que hay dos lecciones muy importantes, tanto para el médico como para el paciente.
El paciente siempre buscar el mejor servicio, tener la seguridad de que se tiene la acreditación necesaria y contar con esa confianza de que la persona que te va a operar, el procedimiento que tú te quieras hacer, realmente puedes tener un resultado garantizado porque tiene los conocimientos. Y que tú como doctor te prepares. Lo que la sociedad quiere siempre es tener a las personas más preparadas, más capacitadas, más inteligentes para que puedan desempeñar su profesión de la mejor manera. Ok, muchísimas gracias. Y finalizamos con Isolda. Igual, conclusión de conclusiones, ¿cuál es tu perspectiva de todo esto? Pues la verdad es que a mí me gustó mucho la sentencia, disfruté mucho el programa, así que primero que nada muchas gracias, tanto a mis compañeros, mis compañeras y a ti, y pues a Justicia TV. Y creo que para mí lo que más me llevo de esto es que me da mucho gusto que todos estemos muy de acuerdo en que en este caso concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponderó de manera correcta el derecho a la salud con la libertad de trabajo, pero creo que sí nos quedamos con la idea de qué sigue, ¿no? Y creo que más en un campo tan cambiante y que se actualiza tan constantemente como la medicina, ¿no? Sabemos que va a haber procedimientos nuevos, tratamientos nuevos y muchas cosas nuevas en la medicina en los próximos años, y eso es algo muy bueno, pero el derecho tiene que estar a la altura para saber cómo va a regular esos procedimientos médicos, quién va a poder realizarlos. Y en ese sentido, creo que las dos cosas que yo me quedo es, número uno, que hay que tener muy presente justamente el criterio de ponderación que ya utilizó la Corte en este caso para analizar otros casos que no sean relativos a cirugías estéticas, sino a otro tipo de procedimientos para que los apliquemos y sepamos si estamos hablando de restricciones idóneas, necesarias y justificadas o no. Y en segundo lugar, algo que a mí sí me dejó tantito el gusanito la sentencia, pero que creo que tampoco era competencia de la Corte meterse a eso, pero pues me gustaría dejarlo sobre la mesa, es que quizá no estaría mal que encontráramos al mecanismo para homologar una especie de especialidad práctica para todos aquellos profesionistas que han desarrollado una carrera en un área que de la nada requiere más conocimientos técnicos y académicos, ¿no? La verdad es que no sé bien cómo funciona eso, no llevé una materia al respecto en la carrera, pero creo que no estaría de más que para casos excepcionales como esto se llevara a cabo. Eso sí, por supuesto, sin dejar de lado las exigencias altísimas que deben seguir existiendo, por supuesto, para algo tan importante como la especialidad con los nuevos doctores. Entonces, creo que esa sería mi conclusión, Samantha. Excelente conclusión la de todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, siempre es muy enriquecedor poder encontrar distintas perspectivas sobre un mismo tema. Aquí, a pesar de que todos estábamos de acuerdo en que la sentencia había hecho lo correcto y había tomado la decisión correcta, creo que podemos encontrar algunos puntos específicos de debate en los que a lo mejor no vamos a estar tan de acuerdo o que necesitamos profundizar más, ¿no? Entonces estoy muy agradecida de que los hayan puesto sobre la mesa, que los hayamos podido discutir y platicar, y pues ha sido un gusto estar con ustedes en una emisión más del Derecho a Disentir. Mi nombre es Samantha Tafich, espero vuelvan, nos vemos hasta pronto.